Oh, qué importante es que prediquemos el Evangelio de Jesucristo, que es la única medicina para el ser humano que Dios dio a través de su Hijo. Los que estamos consagrados al servicio de Dios, pues nos embarga la compasión, la misericordia de tantas personas, cada vez más personas que están atormentadas. Y cuando el Señor me libertó, porque ya toqué fondo y clamé a Él, pues resulta que enseguida me enamoró Dios y me llamó a formar el ministerio que Dios nos ha dado de remar. Y especialmente fue con una palabra de Jesucristo, la parábola del buen samaritano. No me canso de compartirla. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, salía de la ciudad de Dios y se iba a la ciudad del pecado, como está escrito en Lucas 10, versículo 15 en adelante. Y aquí que salió de la gracia, de la protección de Dios, y los bandidos le atacaron. Los demonios están esperando a ver cómo te roban, te matan, te destruyen. Agarran a tus hijos y los esclavizan, los pervierten. Esa es la obra del diablo. Y esos bandidos que simbolizan a los demonios agarraron a ese hombre, le robaron y le apalearon y le dejaron medio muerto en el camino. Un hombre le había dicho a Jesús antes: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Un intérprete de la ley, los que se supone que conocen las revelaciones de la palabra de Dios, de la Torá. Y Jesús le dijo: ¿cómo está escrito? ¿Qué dice la palabra? Y él sabía muy bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Le declaró la Shema, la oración y confesión de Israel histórica, que hoy la meten en un papelito, donde, ahí escrita en un arca que se llama Mezuzá, y la ponen en las entradas de las puertas, y cuando entran tocan y besan y ya está, en lugar de repetirla, porque ahí está todo el corazón de la Biblia, ahí está toda la palabra de Dios. Se resume en amor, porque el que no conoce a Dios no ama, porque Dios es amor. Y entonces Jesús le dijo: bien has dicho, ve tú y haz lo mismo. Pero él se quería escabullir del conflicto, claro, porque no hacía lo que sabía que tenía que hacer. Esa es la hipocresía religiosa. Y entonces dijo: ¿y cuál es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo puede salirse por peteneras decir que quién es su prójimo? Hay que ser torpe para no darse cuenta. El que tienes a tu lado es tu prójimo, y luego el otro el de más allá. El más próximo primero, y luego a todos los seres humanos. Y entonces Jesús le contó esta parábola que estoy compartiendo. Y aquí que este hombre estaba apaleado, tirado en el camino y medio muerto. Y un sacerdote que también iba a Jericó. ¿Qué iba a hacer ese sacerdote a Jericó, Dios mío? Qué tragedia cuando ves los escándalos de religiosos, pederastas, homosexuales, violadores, pero muchísimos,
Qué escándalo tan grande. Incluso ver pastores evangélicos que caen en adulterio. Cada vez más. Antes eso no era tan frecuente. Ahora empieza a multiplicarse. ¡Qué horror! Iba a Jericó a pecar porque no se puede explicar de otra manera y le estaba prohibido al ser un sacerdote. Y viendo al malherido, pasó de largo. Pasó de largo. ¿Qué significa cuando ves a alguien medio muerto? Sabes que si vemos a alguien que está a punto de morirse en la calle y no le socorremos y se muere, es como si somos culpables de su muerte. Se llama crimen por omisión, porque sabemos que si conocemos lo que es el bien y no lo hacemos, eso es pecado, dice la epístola de Santiago. Y he aquí que un levita, un experto, ya de más categoría ministerial, religiosa, se acercó a aquel lugar. ¿Por qué se acercó a aquel lugar? Pues no lo dice, pero probablemente tenía una morbosa curiosidad por echar una ojeada a la ciudad del pecado. Sí, he conocido muchos judíos que cuando pues hay tranquilidad en Israel acuden a Jericó y acuden a los lugares árabes porque es mucho más barato todo y bueno, no quiero hablar para no culpar a nadie, allá cada cual con su conciencia. Ese levita también lo vio y pasó de largo. ¿Qué hacemos cuando vemos a las multitudes que están sufriendo? Pues cuando el Señor me libertó y me desafió con esta parábola, me tomó para hacer de mí un buen samaritano. Porque he aquí que un samaritano que tenía que pasar por ahí y no iba a Jericó, cuando vio al malherido, se movió a compasión y fue a él y le echó aceite y vino en las heridas. El aceite símbolo de la compasión, del amor, de la misericordia de Dios, y el vino símbolo de la sangre de Cristo que limpia al hombre de todo pecado, desinfecta el alma. Bendito sea su nombre. Y después le vendó las heridas que simbolizan el amor fraternal, del cuidado de nuestros prójimos. Y lo puso sobre su cabalgadura. Pues no se dice si era un camello, un caballo o un burro, pero una cabalgadura en aquel tiempo valía más que un Mercedes hoy. Y además eso significó que tenía que ir a pie, porque lo tumbaría encima de la cabalgadura. Y él tiraría del burro, del caballo, de la cabalgadura con él montado. Y lo llevó a un mesón. Y allí lo puso y le dijo al mesonero: toma todo este dinero y cuídamelo, que no le falte de nada. Y cuando venga por él, si te debo algo, te lo pagaré. Yo recibí claramente el llamado de abrir mesones del buen samaritano, y así empezamos en el País Vasco, en Vitoria, primero en nuestra casa, bueno, luego la finca de Mendiola y luego por todo el País Vasco y así por toda España, y ahora ya en 73 o 74 países, cientos de mesones de buenos samaritanos. Qué hermoso es participar de la compasión de Dios. ¿Qué harás cuando veas a alguien sufrir? Pero es triste que muchos ven a su propia mujer sufrir y no saben qué hacer o no hacen nada, porque no tienen la unción espiritual del Consolador que te lleva a orar, clamar y a imponer las manos y a pelear por el bien de tu ser querido
o de tu prójimo. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos cuando vemos el sufrimiento ajeno? Primero ir a socorrerles, pero después les explicamos de dónde viene el socorro. Cuando estás afligido, cuando estás enfermo, cuando estás deprimido, cuando estás en un callejón sin salida, ¿de dónde te vendrá el oportuno socorro? Miraré a los montes y buscaré el socorro que solo me viene del Señor. El auxilio solo viene del Señor, dice el Salmo 40. Es verdad que Él es misericordioso. Tú fíjate que este malherido ni siquiera pidió socorro. Debería de estar medio en coma. Sin embargo, aunque no le pidas a Dios, está mirándote. Y si ve que estás sufriendo y se mueve a compasión, que seguro que se mueve siempre a compasión, y ve que es por tu bien sacarte de tu sufrimiento, porque a veces no nos saca, porque ¿cómo va a sacar del sufrimiento de la droga a aquellos que no la quieren dejar, que la aman? ¿Cómo va a sacar Dios del sufrimiento del alcohol a los que aman el alcohol? ¿Y cómo vas a sacar el sufrimiento de la codicia, que es algo insaciable, que no se cura nunca? Porque el que ama el dinero no se sacia de dinero. ¿Cómo lo va a liberar de esa angustia si es su ídolo? Dios no querrá nunca forzarte, pero si ve que estás en apuros, incluso aunque no le pidamos socorro, Él se mueve a compasión. Y ahí envía a los buenos samaritanos, como nos está enviando a nosotros aquí. Pero hombre, ¿por qué vas a seguir con tu angustia, tu soledad, tu depresión, tu tristeza, tu amargura, tu desesperación, si tienes a Cristo, que puede ser la solución total para tu vida? Porque eso es lo que quiere. Cada año vamos a Israel un grupo. Ahora teníamos proyectado el 1 de julio ir un grupo, pero vamos a ver si Dios nos lo permite. Hemos ido incluso en medio de la guerra 2 veces el año pasado y 2 el año anterior. Y siempre nos ha guardado el Señor y ha sido maravilloso. Pues me gusta mucho ir ahí a Capernaum y predicar ese milagro tan maravilloso. Bueno, todos los que hizo Jesús son maravillosos y son tantos que no hay papel para escribirlos, se dice en las Escrituras. Y he aquí que Jesús predicó el Sermón del Monte, 3 días predicando, y no habían comido. Y había miles de personas que habían acudido desde distancias tremendas para escuchar al Maestro. Y al 3er día, los discípulos le dicen: Señor, despídelos para que vayan a comer a sus casas. Y Jesús dijo: no, tengo compasión de ellos. Este es otro de los principios fundamentales de nuestro ministerio. Y entonces, tengo compasión de ellos. Y lo estamos viendo como Dios tiene compasión y hace milagros de multiplicación como esto que vamos a contar. Dadles vosotros de comer. Señor, ¿cómo vamos a dar de comer a esa multitud? No hay dinero suficiente ni pan en las panaderías. Dadles vosotros de comer. Muchos se creen que son los gobiernos corruptos los que van a tener misericordia por los pobres. No, no la tienen. Eres tú el que Dios quiere despertar tu conciencia
para que seas un buen samaritano y puedas dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste, visitar al preso en la cárcel, porque ese es el verdadero evangelio de Jesús. Y entonces Jesús les dijo, ¿qué tenéis? Y dijeron, pues 7 panes y unos pececillos. Era la segunda multiplicación que estaba haciendo Jesús. Y Jesús dijo, traédmelo acá. Eso está escrito en Mateo 15:32. Traédmelo acá. Y Jesús oró y lo partió los panes y lo dio a sus discípulos. Y sus discípulos lo repartieron a la gente. Y comieron todos y sobró. Sobró. Habían comido más de 4.000 varones, más mujeres y niños. En la primera multiplicación serían unas 15.000 personas, en esta segunda serían unas 12.000. ¿Y sabes? Eso también ha despertado la pasión de dar de comer al hambriento en una manera que hoy nuestro ministerio a través de Remar SOS está dando de comer a cientos de miles de personas en todos los lugares donde nos ha puesto Cristo. Y siempre se multiplican. Ese mismo milagro lo sigue haciendo Dios. Y lo quiere seguir haciendo a través de tus manos. Puso los panes en las manos de los discípulos y los peces. Y fue en sus manos que se multiplicaron. Eso es lo que quiere Dios, usar tus manos, no para moverlas egoístamente, sino para abrazar, para imponerlas, sanar, libertar y para multiplicar y socorrer al necesitado. Aquí está mi esposa, que me acompaña gracias a Dios y que comparte conmigo experiencias gloriosas, impresionantes. Y ella me acompañó a la cárcel de la Hamaca de Costa de Marfil, de Abiyán, y justo estamos ahí dando de comer a más de 500 presos. Cuando llegamos a esa ciudad, se morían 1 o 2 al día en esa cárcel de hambre. Comprendimos que eso no podía ser. Y empezamos a dar de comer a los presos más débiles, 500 a la vez. Y en aquella ocasión los hermanos, pues parece ser que se habían quedado cortos en las perolas de arroz. Y mi mujer y yo mirábamos. Y precisamente ese día fueron muchos más. Y entonces nosotros mirábamos la perola y orábamos. Ay, Dios mío, que no falte. Porque además los funcionarios miraban el arroz con una hambre tremenda. Y ellos dentro de sí decían, estos delincuentes comen este arroz con pollo y yo no lo puedo comer. Y siempre dábamos a todos los que venían a comer y luego a los funcionarios. Pero en esa oportunidad estábamos mi mujer y yo, Dios mío, y mirábamos la olla y cerrábamos los ojos y orábamos, Dios mío, ten misericordia. Y levantábamos los ojos y veíamos que habían repartido y la olla seguía igual. Ay, amigo, hemos visto multiplicar la olla. Hubo abundancia para que todos comieran y los funcionarios también. Hemos visto multiplicar los recursos, la economía, los panes, los peces. Hemos visto multiplicar la harina y el aceite como ha hecho Jesús a través de sus profetas. Te puedo contar otra experiencia gloriosa de la misericordia y el poder de Cristo. Mi esposa también me acompañaba en un viaje de regreso de Barcelona a Vitoria. Era puro invierno.
y hacía 10 grados o 15 bajo cero. Y el auto, de repente, cloc, 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 se paró. Y no había gasolinera hasta, qué sé yo, 100 kilómetros. Nos habríamos congelado en el auto, no pasaba nadie. Nadie. No sé qué hora sería, Mari, las 2 de la mañana, no sé qué hora, o más tarde, ¿no? Por ahí. Y, Dios mío, ¿qué hacemos? No podemos calentar. Y empezábamos a tener frío. Pues, ¿qué hicimos? Yo me imagino que los astronautas, en el momento más terrible de su regreso, que es al entrar en la atmósfera y pasar de 40.000 kilómetros por hora en su viaje a 5.000, por lo visto ese es el trauma terrible, parece ser que todos rezaron. A lo mejor es el único momento en que rezaron. Sin embargo, no he oído que hayan dado gracias a Dios por llegar. Sí que pude escuchar a Louis Armstrong, que dio la gloria a Dios por el viaje que hizo con el Apolo, y que a partir de ese viaje se consagró a predicar el Evangelio de Cristo, ese astronauta, hasta su final. Y entonces, ¿qué harás cuando te encuentres en una situación crítica? Porque a todos nos llega, a todos. De una forma o de otra. Con un cáncer, con un accidente, con una situación de pánico, qué sé yo. El caso es que el Señor es el único que nos da el oportuno socorro. Él. Solo Él. Y hemos visto tantas maravillas juntos que entonces estábamos allí y empezando a tener frío. ¿Qué hacemos? Yo dije, pues ¿qué vamos a hacer? Orar. ¿Acaso Dios no puede sacarnos de este apuro? No había solución posible. Y clamamos a Dios. Y entonces tuve un impulso de fe. Le di a la llave y ¡ram! A la primera. Arrancó. Y entonces conducimos el auto hasta la gasolinera. Al llegar a la gasolinera, cloc, 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 se paró. No sé cuántos kilómetros habíamos tenido que conducir. ¿Qué es lo que hizo Dios, el milagro? Tú sabes que siempre queda un poco en el depósito. Lo multiplicó. Quiere multiplicar, amigo. Él quiere multiplicar. El diablo quiere restar y dividir. Cristo quiere multiplicar para tu bien. Acude a Él. Oh, estamos viendo noticias de cuántos suicidios de jóvenes y cuántos lunáticos y esquizofrénicos. Y ese terrible crimen de un lunático que ha matado a un niño de 11 años a puñaladas. Es terrorífico. ¿Qué pasaría si tienes un hijo esquizofrénico, lunático, paranoico? Los hay, cada vez más, porque se meten en brujerías, se meten con los teléfonos, el TikTok y lo que sea, se meten en los terrenos del diablo y caen atrapados. He aquí que Jesús predicaba el Evangelio por las calles y las plazas hace 2000 años. Como está escrito en Mateo 17, un hombre que se dio cuenta de que estaba Jesús, corrió a él y postrado de rodillas le dijo: ten misericordia de mi hijo, Señor, que es lunático y a veces se echa al fuego y otras veces se echa al agua.
Y lo he llevado a tus apóstoles, a tus discípulos, y no lo han liberado. Y entonces Jesús se indigna. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? Esto es lo que está pasando hoy con millones de cristianos que tienen una fe religiosa, una fe tibia, no una fe participante de la omnipotencia de Dios que mueve montañas. Oh, si te contara los prodigios, milagros que he visto, que ha hecho el Señor, no yo, pero solo hay que confiar. ¿Quién te crees que es Dios, hombre? Él es el que creó los cielos y la tierra. Él es el omnipotente. No hay nada imposible para Él. El problema es que no tenemos fe. Tenemos ritos religiosos. Tenemos fe sentimental. Fe intelectual. Pero la verdadera fe, ay amigo, el emuná, que es poder de Dios en Cristo, es certeza, es seguridad. Cuando la tienes, nadie puede impedir que se cumpla lo que crees. Y entonces Jesús dijo, traedlo acá, y enseguida echó el demonio del joven. Allí se removió. Como cuántas veces hemos echado demonios. Yo recuerdo en Mendiola cuando empezamos que aquello era terrible. Teníamos el culto en la finca en la primera fase. Y bueno, los demonios se manifestaban de tal manera que aun los cerdos que teníamos allá en unas cochiqueras saltaban como si fueran potros y se saltaban por encima del muro. Pero dices, ¿cómo puede ser? Era terrible la manifestación de Satanás, de los endemoniados, pero eran liberados y liberados. Yo recuerdo una campaña en Guatemala. Allá hemos celebrado, pues yo por lo menos habré celebrado 35 campañas en una plaza en la zona más terrible de la ciudad, donde hay pues multitud de vagabundos, de drogadictos y de personas endemoniadas. Había más de 500 personas y se pusieron 30 personas delante. Todos estaban endemoniados. Cuando hice el llamado se pusieron 30 personas delante. ¿Y qué querían? Hacer un cordón como están haciendo los políticos, un cordón, un muro, un cordón, no sé qué. Ay, pero ¿quién le pondrá freno a Dios? Cuando hice el llamado, 30 se pusieron delante y luego cientos detrás. No querían que nadie se acercara a recibir la bendición. Pero cuando empezamos a orar y a atar y reprender, todos esos 30 cayeron al suelo, algunos vomitando, chillando, gritando. Fue una liberación colectiva que nunca me olvidaré. No he vuelto a tener otra experiencia de liberaciones tan grande como esa. Créeme, ten fe, porque todo es posible para el que cree, porque si Dios habla, ¿quién impedirá? No hay nada imposible para Él, y Él busca tu bien. Y entonces los discípulos le preguntaron, ¿cómo nosotros no pudimos echar al demonio? Por falta de fe. Pero también este género de demonios no sale si no es con oración y ayuno. Ahí es otro tema. ¿Cuánto ayunamos? Ay, Dios mío. Mejor no hablar. Porque muchísimos que se dicen seguidores de Jesús dan más importancia a su vientre que al Señor. La mayoría dan más importancia al dinero que al Señor. Yo preguntaba a muchos, ¿tú podrías vivir por fe sin necesidad de dinero?
no piensan que es posible. Pues claro que sí, pues claro que es posible. Claro que es posible, el justo por la fe vivirá, no por dinero. Él cuida de nosotros, Él nos da donde quiera que nos lleva, Él nos da el alimento, la ropa y todo. No os proveáis de oro ni de plata cuando yo os envíe. Y así viajo yo. Y el Señor cuida de nosotros siempre. Créeme, Jesús es el único que te puede dar el oportuno socorro en la situación en la que estás sin respuestas. Te desahucia el médico. Pues oye, ¿qué harás? ¿Resignarte a que su sentencia de muerte se cumpla? ¿Cuántos te puedo contar que deberían de estar muertos hace 30 años siguen sirviendo a Dios en nuestro ministerio? A tal punto que tenemos una residencia de ancianos en Zaragoza y la doctora, que es una empleada, la hemos contratado, que no es del ministerio, nos dijo: tenéis que cambiar el nombre de la residencia. No sé cómo se llamaba, me parece que Edad Dorada o algo así. Y tenéis que ponerle La Milagrosa, porque estoy acostumbrada a que cuando llegan los ancianos terminales se mueran al día siguiente, a los 2 días, y aquí no se muere nadie. Es verdad. Se muere de Pascuas a Ramos, como se suele decir alguno. ¡Ay! ¿Quieres vivir en el poder de Cristo o quieres vivir en el fracaso de la incredulidad, de la falta de esperanza? Hoy estamos aquí porque hemos recibido de gracia para dar de gracia. Estamos aquí porque hemos experimentado personalmente el poder de Dios en Cristo Jesús. Y por eso queremos hoy decirte que el mayor milagro que yo he experimentado, y por eso puedo confesar lo que dice Primera de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El mayor milagro es que desde que Cristo vino a mi vida, amo a muerte a mi esposa, a mis hijos y a ti, aunque tú no te dejes amar. Y por eso damos nuestra vida. Ese es el mayor milagro. Pasar del individualismo, del egoísmo al amor. Un amor que todo lo puede. Fuerte como la muerte es el amor. Todo lo que quiere Dios para ti es mostrarte cuánto te ama. ¿Te vas a dejar amar? Muchos no se dejan. Porque piensan, sí, si dejarme amar es que me vas a quitar el tabaco, pues me quedo con el tabaco. Si dejarme amar es que me vas a quitar mi individualismo, mis planes, mi confort, me quedo con mi confort. Pues no, Señor. Estás perdido si lo haces. Ahora, si Él nos amó tanto como ha dicho José Luis antes, que ha dado la vida por nosotros, ¿cuánto le amamos nosotros a Él? ¿Qué es lo que corresponde que hagamos? Eso es lo que quiere Cristo, discípulos que están dispuestos a amarle a muerte como Él nos ha amado y nos ama a muerte. Eso es lo que cambia el mundo, amigo. Y por eso estamos aquí, cumpliendo pues la comisión de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, como discípulos suyos. Y Él les dijo antes de ascender a los cielos, está escrito en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que hacemos. Tienes la certeza de que si hoy el Señor te llama a su presencia,
te vas al cielo si no tienes esa certeza, amigo mío. Ni siquiera te vayas a la cama hoy. Porque hoy es día de salvación. Mañana Dios sabe. Él quiere salvarnos. Y luego continuó diciendo Jesús: y estas señales seguirán a los que en mí creen. Yo creo en Jesucristo, ¿tú? ¿Cuántos creen aquí en Jesucristo? ¿Cuántos creen en Jesucristo como Señor y Salvador? Como Dios. Estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Y en cada campaña evangelística experimentamos sanidades, liberaciones. Experimentamos, pues eso, la respuesta de la misericordia y el poder de Dios en Cristo Jesús a través de los que creen en Él. Y nosotros estamos aquí porque tenemos ese don de la fe que Cristo nos ha dado y queremos compartirlo. Lo que hemos recibido, eso queremos dar. Ahí donde estás, ¿qué quieres hoy de Jesús? ¿Qué quieres hoy de Jesús? ¿Por qué no le pones a prueba? ¿Por qué no le pones a prueba si tiene misericordia de ti? Tú fíjate que cuando multiplica los panes y los peces, los que estaban allí, los miles, estaban hambrientos y no se lo pidieron. Pero tuvo misericordia de ellos. No sé en qué situación estás, pero sé que aquí mirando las caras, pues oye, uno ya después de tantos años puede ver algo en el rostro, que es el espejo del alma. Y puedo ver que tienes necesidad de socorro, de auxilio. Tienes necesidad de medicina para tu alma o necesidad de fe, porque sin fe no hay esperanza. Y entonces, pues, yo me gustaría que hoy le pongas a prueba a Dios. A ver si está sordo o te oye. A ver si puede socorrerte y a ver si quiere. A ver si quiere. Yo te garantizo que si tú hoy te humillas delante de Dios, le pides perdón por tus pecados y aceptas a Jesucristo como pago de todas tus culpas y recibes la purificación de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y lo haces de corazón, no para que te perdone unas cosas sí y otras no, sino todo. No quiere hacer una chapuza al Señor, sino limpiarnos de toda maldad. Yo estoy seguro que si tú haces eso, Él te mira con misericordia y Él derrama su poder, su amor, su bondad sobre ti, y Él te libra de tu angustia, te da el oportuno socorro. ¿Estás dispuesto a probarle hoy al Señor? Le pedimos perdón y le pedimos socorro. Levántate ahí donde estás. Ponte de pie conmigo para decirle al Señor: tú me conoces, Señor. Tú has pesado mi vida en tu balanza. No hay nada que se te escape a ti, Señor. Y tú solo quieres mi bien, Dios mío. Pero muchas veces queremos ponerte condiciones. Y tú no pusiste condiciones para sufrir lo indecible,
por amor a nosotros. No pusiste condiciones. Todo lo contrario. Recibiste el máximo de humillaciones, de quebrantamientos, de vituperios, de sufrimientos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta una mano al cielo, como invocando. Miraré a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿De dónde me vendrá el socorro? Me viene del Señor. Perdóname, Padre, dilo, perdóname, Padre, por toda mi maldad. Santifícame, límpiame y acude en mi auxilio, Padre, porque necesito tu aliento para respirar. Necesito constantemente, Dios, de tu misericordia, de tu bondad, de tu poder, de tu unción, de tu gracia. Socórrenos, Señor, en este tiempo terrible. Guárdanos de los temores, de cualquier angustia. Y aumentanos la fe. Gracias, Padre, que nos oyes. Y ayúdanos a honrarte, a obedecerte. Sin tu socorro no podemos hacerlo. Ayúdanos, Padre. Necesitamos, Dios mío, de tu auxilio. Por nosotros mismos no podemos nada, pero tú lo puedes todo. Aquí estamos, Señor, pidiendo que te manifiestes, Dios. Escucha las súplicas, las peticiones de cada corazón aquí y manifiéstate. Manifiéstate, no por nuestros méritos, que no los tenemos, sino por los méritos de Jesús. Gracias, Padre. Gracias que tú estás oyendo las súplicas de los que estamos aquí y que tú respondes con misericordia y manifiestas tu poder. Para gloria de Cristo, para gloria de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios.